escritura habla de una parábola que había un hombre que decidió tomar un viaje, salir y reunió a sus criados, a sus siervos, y a cada uno dice que le entregó sus bienes de acuerdo a la capacidad. A uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 y a otro le dio 1. Y a cada uno le encargó que mientras él estaba ausente, ellos debían negociar con ello. Gloria a Dios. Cada talento representa un valor financiero para la época del Señor Jesucristo. Por lo tanto, la economía o las finanzas lejos está de ser un tema mundano o netamente mundano. La Biblia dice que raíz de todos los males es el amor al dinero. No prácticamente el dinero, sino el amor, la avaricia, la codicia a las cosas, sea dinero, sea cualquier otro bien, la tierra o simplemente una vivienda, la persona puede caer en cualquier tipo de desviación en cuanto al tema de la Biblia. Pero, ¿qué dice la Biblia respecto a las finanzas? Gloria a Dios. Hoy quiero hablarles entonces de las ofrendas, los diezmos y las primicias. Y hay un texto acá en las Escrituras que nos va a ayudar a empezar este tema. Y lo encontramos en el libro de Deuteronomio, capítulo 26, verso 1 dice: Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia, y tomes posesión de ella y la heredes, dice, entonces tomarás de los primeros frutos de que hayas sembrado y los echarás en una canasta y los llevarás a la presencia del Señor donde Él haya escogido para poner allí su nombre. Y los entregarás al sacerdote, y el sacerdote los tomará de tu mano y los pondrá en el altar. Gloria a Dios. Y dice que la persona, aquí en el versículo 3, dice, te presentarás al sacerdote que hubiera en aquellos días y dirás, declaro hoy a Jehová tu Dios que he entrado en la tierra que juró Jehová a nuestros padres que les daría. Así comienza este tema de lo que son las ofrendas de primicias. ¿Por qué debemos dar ofrenda de primicia? ¿O qué son las primicias? Ah, el Señor les está hablando al pueblo de Israel que cuando ellos hayan entrado a la tierra que Él ha prometido a sus padres, Él le prometió a Abraham, a Isaac, a Jacob, que daría una tierra en herencia a sus descendientes. Y estos la tomarían y cuando entraran a esa tierra es que el Señor les está diciendo, cuando ustedes entren a ese lugar, van a sacar de la primera cosecha el mejor fruto y lo van a llevar al sacerdote que hubiere para esos días. Lo que quisiéramos empezar diciendo es que Dios no le demanda al hombre nada que él no le haya confiado antes. Cuando hablamos de dar ofrendas, estamos hablando de personas que creen en un Dios. Porque los que no creen en ese Dios o a la manera bíblica, porque hay personas que creen en un Dios totalmente que lejos está de la Biblia. O sea, creen una parte de la Biblia, pero no creen a todo lo que dice la Biblia. Por eso, en esta hora, el Señor le está diciendo al pueblo de Israel, yo le prometí a Abraham, a Isaac, a Jacob que les daría una tierra. Y esa tierra es la que ustedes tienen al frente. Y cuando ustedes entren y tomen posesión de ella y la hereden, o sea, que yo les cumpla a sus padres y a ustedes esta promesa, cuando ustedes hayan sembrado y los primeros frutos, ustedes los van a tomar y los van a llevar al sacerdote. Esa es la ofrenda de primicia, esas son las primicias. Así que cuando usted reconoce que es hijo de Dios, que es un servidor de Dios, y que de Dios viene todo lo que usted recibe, usted tiene, entonces usted puede disponer a darle a Dios para honrarle de aquellas bendiciones que le otorga. Las personas que creen o piensan que solo es el producto de su fuerza, de su intelecto, de su capacidad, o sea que lo que tienen lo han conseguido porque ellos son capaces o porque alguien sencillamente pensó en ellos y no porque Dios les dio la vida o porque Dios les dio la sabiduría o Dios les abrió esa puerta.
esas personas no van a honrar al Señor. Así que usted que sí cree que Dios es el que le da la vida y el que le da el sustento y el que le da la fuerza, es para usted ese mensaje. Porque allí hay, como decía Pablo, por ahí andan algunos que se han desviado de la verdad y cuestionan y critican y hasta satanizan a cualquiera que hable de estos temas. Pero lo que dice la Biblia, como dijo Pilato, lo que está escrito, escrito está. Gloria a Dios. Y usted podría decir, es que esto pertenece a la ley. ¿Será que en el tiempo actual es correcto dar ofrendas, dar diezmos, dar primicia? ¿O esto era un mandato de la ley y que como la ley ya finalizó con el Señor Jesucristo, entonces ya no hay razón de seguir cumpliendo o entregando estas ofrendas? Pero cuando nosotros leemos, gloria a Dios, otros pasajes de la Biblia, nos damos cuenta de todo lo contrario. Los argumentos de aquellos que están en contra de dar ofrendas, dar diezmos, es que eso era de la ley y que, como reitero, ya la ley no está vigente, ya no se puede hacer eso. Pero encontramos un texto aquí en el libro de Génesis capítulo 14. Dice el verso 18, la primera vez que aparece el concepto de dar diezmos al sacerdote. Dice, entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo, diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano. Y él dio a Abraham, o sea, y le dio a Abraham los diezmos de todo al sacerdote Melquisedec. Otra vez aparece aquí el concepto de que primero Dios da y luego el hombre le honra a Dios o le da a Dios de lo que ha recibido. El sacerdote Melquisedec le está diciendo a Abraham, bendito sea Dios, porque Él te entregó a tus enemigos en tus manos y te ha entregado este gran botín. Y Abraham no dudó en ningún instante en tomar de todos esos recursos, ese gran botín que él había recuperado de aquellos reyes que habían saqueado a Sodoma, Gomorra y otras ciudades. Y entonces Abraham toma parte de ese botín y se le da al sacerdote Melquisedec el diezmo de todo. ¿Se imagina usted a cuánto suma, a cuánto equivaldría la cantidad que se puede considerar la décima parte del botín de 5 ciudades, la riqueza de 5 ciudades? ¿A cuánto podría ascender ese monto? Pues Abraham no tuvo ningún reparo en decir, Dios fue el que me libró de la muerte, Dios fue el que me entregó en mis manos a estos enemigos y Dios me entregó este botín, por lo tanto yo a él le devuelvo la décima parte o le doy la décima parte. Y es lo que está declarando el sacerdote Melquisedec. El Señor Dios Altísimo entregó en tus manos a tus enemigos y te libró de la muerte. Abraham lo creyó. Por eso reitero, este mensaje de dar ofrendas, dar diezmo, no es para el incrédulo, es para la gente que cree en el Señor y que considera que de Dios recibe las bendiciones que tiene. También encontramos que en ese mismo libro, el nieto de Abraham, y en el capítulo 28, que es Jacob, dice que cuando él iba huyendo de su hermano Esaú, el versículo 20 del capítulo 28 de Génesis dice, e hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en el camino o en el viaje que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a la casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Luego el versículo 22 dice, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me diere, el diezmo apartaré para ti. Ahora, mire otra vez el concepto, primero Dios da, y de lo que Él me da, yo le doy una parte. Así que tanto Abraham no estaba en la ley, como Jacob tampoco está en la ley. O sea, la primera vez que se registra el concepto de dar y ofrecer diezmos no es en el tiempo de la ley. Abraham es el padre de Israel, el padre de la nación de Israel, y ni ha nacido Isaac, ni ha nacido Jacob,
y él ya está ofreciendo el diezmo. Jacob es el padre de Israel, o es el mismo Israel, pero es el padre de la nación de Israel. Y él, cuando va de camino a Padán Aram, dice que allí se le aparece el Señor y él le hace una promesa. Y le dice: Señor, si tú me bendices, si tú vas conmigo, si tú me guardas, si tú me das alimento, si tú me das vestido, yo voy a ser tu siervo y tú vas a ser mi Dios. Yo voy a creer en ti el resto de mi vida. Y en este lugar donde estoy, aquí pongo esta piedra como señal, voy a construirte un templo, una casa para ti. Y además de eso, de todo lo que tú pongas en mis manos, dijo Jacob, yo te voy a dar la 10ª parte. Ese es ese es el negocio, gloria a Dios. Esa es la mamá de las inteligencias. ¿Por qué? Porque estas personas no tienen y están diciéndole: Señor, si tú me das. O sea, ese es el concepto correcto de los que dan. Por eso reitero, aquellos que critican y condenan y satanizan son los que creen que por su propia fuerza, su propio intelecto, son prosperados o reciben las bendiciones. Y no son los que le reconocen a Dios ese mérito por ser prosperados o ser bendecidos. ¿Se puede prosperar sin Dios? ¿Se puede tener riquezas sin Dios? Claro que sí. El enemigo, Satanás, también ofrece riquezas y las personas por su propio intelecto también pueden alcanzar esa riqueza. Pero el Señor le dijo a los seres humanos: hagan su tesoro en el cielo, no en la tierra, porque aquí en la tierra, dice, el orín y la polilla corrompen. Y cuando usted se muere, no se lleva nada, dijo el Señor. Y si usted hace tesoros en el cielo, entonces cuando usted se presente, si tiene la esperanza, otra vez aparece el concepto de aquel que cree. Porque el que cree en Dios tiene la esperanza de una vida eterna. El que no cree en Dios, simplemente él dice, como aquel rico: comamos y bebamos porque mañana moriremos. Y él hacía fiestas y banquete con esplendidez, sin acordarse de que existía un Dios en el cielo. Cuando muere, no tuvo nada que cosechar en el más allá. Así que, ¿qué le vino a esta persona? Una condenación eterna. Gloria a Dios. Entonces, reitero, ni Abraham hace parte de la ley, ni Jacob hace parte de la ley. Pero ya están ellos hablando del concepto de dar diezmo. Por lo tanto, aquellos que argumentan que con la ley muere el diezmo, no tiene sentido, porque la ley no es la que crea el diezmo. El diezmo no aparece por causa de la ley. Ahora, ¿por qué entonces aparece la ley y aparece el diezmo en la ley? El caso es que el pueblo de Israel sale de Egipto y se está organizando como una nación. Y en este momento la ley aparece para darle reglamentos, ordenanzas a esa nueva nación. Y aparece entonces lo que es la nación de Leví, la tribu de Leví, que son los ministros, los sacerdotes de Dios, los que van a recibir de manos de sus hermanos, las otras 11 tribus, los diezmos para el Señor. Entonces, la ley lo que hace es reglamentar cómo el pueblo debe llevar sus ofrendas y cómo el pueblo debe llevar sus diezmos y a quién debe entregárselos y qué se debe de hacer con esos recursos. Pero ya el concepto de dar el diezmo y llevarlo al sacerdote existía, porque aparece Abraham dándoselo al sacerdote del Dios Altísimo, Melquisedec, y luego aparece Jacob también ofreciéndole los diezmos al Señor de todo lo que él ponga en sus manos. Ahora, la ofrenda, ¿se debe dar ofrendas? O, así como el diezmo, se argumenta que eran cosas de la ley, tampoco se debe dar ofrendas. ¿O usted qué piensa? Las personas consideran que sí deben de dar algo cuando van a algún ritual religioso, pero que es cada uno conforme sienta. Así que más que ofrenda es como el concepto de limosna. Entonces la persona va y de suyo dice: bueno, voy a dar esto para colaborar aquí en la obra o en la iglesia con este ministerio para que hagan algo. Pero el concepto, según la Biblia, de la ofrenda no tiene nada que ver con limosna. El concepto de ofrenda es una honra que se le ofrece a ese ser supremo. Gloria a Dios. Dice el libro de Hebreos, en el capítulo 11, versículo 4: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó
testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Entonces, el término sus ofrendas está en plural. La Biblia registra de una ocasión cuando Abel y Caín llevaron ofrenda, pero lo que está diciendo el libro de Hebreo es que era un hábito de estos hombres llevarle ofrenda a Dios. ¿Y por qué le llevaban ofrenda a Dios? Y esta ofrenda, que el concepto ofrenda y sacrificio en este sentido vienen a ser sinónimos, porque dice que el sacrificio, dice, Abel le ofreció a Dios más excelente sacrificio que su hermano Caín. El ofrecer sacrificio y ofrecer ofrenda es lo mismo. ¿Y por qué Abel, que es del tiempo antes diluviano, lleva ofrendas a Dios? ¿Había necesidad de ofrecerle ofrendas a Dios en tiempo antes del diluvio? Bueno, es porque estas personas tienen un concepto de que lo que ellos tienen le pertenece a Dios. Adán fue introducido al huerto de Edén con Eva, que fue creada juntamente para convivir con Adán. Pero cuando Dios crea al hombre, ya todo lo que el hombre viene a ver ya existe. Y Dios lo nombra y lo pone como administrador de esos bienes que le pertenecen a él. Gloria a Dios. Adán la tenía muy clara, y los hijos de Adán también la tenían muy clara, que Dios los había puesto a ellos como administradores. Por eso cuando la historia bíblica dice que Adán pecó y Eva, Dios los saca del paraíso y los pone a trabajar en la tierra exterior donde él había sido creado. ¿Por qué? Porque le pertenece a Dios. Como el jefe, el dueño de una empresa, cuando pone a alguien a administrarla como gerente o cualquiera que sea el cargo que él lo ponga, y si éste falla, pues el jefe, el dueño de la empresa, tiene el poder y el derecho de quitarle ese cargo y de quitarle los privilegios, porque la empresa le pertenece al dueño, no al empleado, no al criado, no al servidor. Y eso es el concepto de Adán. Dios me puso aquí como administrador para cuidar, para labrar la tierra. Y Abel y Caín tienen también ese mismo concepto claro, que Dios es el que los ha puesto. Por eso, al ellos cultivar la tierra y que la tierra les produce, lo correcto es llevarle honra al dueño de la tierra. Gloria a Dios. Bendito sea nuestro Dios. Así que la ofrenda tampoco pertenece a la ley. Ya antes del diluvio está claro que Abel, Caín están ofreciendo, y en el caso de Abel dice claro aquí el texto, que fueron muchas ofrendas, o cuando menos varias, cuando menos más de una, porque si usted lo lee en su Biblia, allá Hebreos capítulo 11, verso 4, dice que Dios da testimonio de sus ofrendas. Esta palabra está en plural, o sea que no fue una, por lo mínimo fue más de una vez. Gloria a Dios. Ahora, Noé, que fue el décimo de la descendencia según la Biblia, después de Adán, dice que después que sale del arca, lo primero que él toma es, hace un sacrificio, perdón, hace un altar, y sobre ese altar ofrece sacrificio al Señor. Ahora, Noé fue librado del diluvio y estuvo un año en cuarentena, encerrado totalmente sin poder salir. Y este hombre, cuando sale del arca, como lo dice aquí en el capítulo 8, verso 18 de Génesis, entonces salió Noé y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos con él, todos los animales y todo reptil y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra, según sus especies, salieron del arca. Y edificó Noé, verso 20, un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre. Ahora, usted observe, este hombre ha sido librado del juicio del diluvio, y allí está él, guardado con su familia por la mano poderosa de Dios. Él vio
como todos los de su generación, familiares, amigos y extraños, perecieron. Y él, su esposa y sus hijos y sus nueras son librados. Y ahora él ha sido puesto a administrar, a cuidar muchos animales, todos los animales que fueron enviados al arca. Y este hombre, él no piensa, ahora esto me pertenece, son míos. No, él dice, esto Dios me dio la vida, me la guardó y guardó a mi familia, me libró del juicio y me puso a administrar estos animales. Lo primero que haré es ofrecerle a él un sacrificio de cada uno de estos animales y de las aves que son limpias, y se la ofreceré en gratitud, en honra, en reconocimiento por todo lo que él ha hecho en favor nuestro. Y dice que cuando él ofreció este sacrificio, esta ofrenda, dice que Dios percibió olor grato. Aleluya. Bueno, entonces aquí vemos que Noé tampoco hace parte de la ley. El concepto de darle, de tributarle, de honrarle a Dios, nace en la ley. La ofrenda y el diezmo no nacieron en la ley. Por lo tanto, no pueden perecer, no pueden caducar con los sacrificios rituales de la ley, porque están antes de la ley. Gloria a Dios. Ahora, si usted es una persona que cree en la vida eterna, estoy hablándole de aquellos que creen. No se deje afectar, influenciar por los que no creen. Usted debe creer en las escrituras y dejarse guiar por aquellas personas que se alinean a la sana interpretación de las escrituras. Porque hay muchos que toman las escrituras para interpretarla y distorsionarla. Pero los que creen en la vida eterna, aquellos que tienen la esperanza de ir a vivir en un cielo nuevo y una tierra nueva, la Biblia dice que en ese nuevo cielo y en esa nueva tierra también se van a dar ofrendas. ¿Para qué? ¿Y por qué? Oye, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque existe un Dios, existe un trono y existe un rey. Y cuando tú te vas a presentar al rey, debes ir con presentes, como narra el libro de Mateo, cuando en el capítulo 2 vienen los reyes sabios de Oriente a visitar al niño Jesús que ha nacido en Belén, y dice que postrándose ellos le adoraron y abriendo sus cofres le ofrecieron presente, oro, incienso y mirra. ¿Por qué? Porque estaban allí. Ellos dijeron, venimos a adorar al rey que ha nacido para reinar en Jerusalén y sobre Israel. Gloria a Dios. Ellos no estaban postrándose delante de un niño, ellos estaban postrándose delante de un rey. Y por eso ellos le llevan presentes a ese rey. Así que dice Apocalipsis capítulo 21, versículo 24. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella. Y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. El verso 25 dice, sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Y el 26 dice, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. Si usted piensa ir a la vida eterna y aquí en la tierra piensa que Dios no necesita de que le den ofrendas ni nada de esas cosas, pues los que van a ir a la vida eterna allá tendrán que saber que cuando se vayan a presentar delante del rey, deberán ir. Aquí dice los reyes de la tierra, las naciones que hubieran sido salvas. No está hablando de esta dispensación, sino de la próxima. Las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella, de esa ciudad, la santa ciudad, la nueva Jerusalén. Y dice que todos los reyes de la tierra traerán su gloria y su honor a ella. Gloria a Dios. Y llevarán su gloria y su honra de las naciones a esa ciudad. ¿Por qué? Porque allí está el trono del rey. Bendito sea Dios. Estas personas vienen a presentarse delante del Señor. Y cuando tú vas a presentarte delante del Señor, debes ir con tu honra. No es solamente aquí llegué, no. Eso es una costumbre de aquí, de todos los seres humanos. Cuando van delante de un ser supremo o de un ser mayor, de un ser importante, deben llevarle presente. Gloria a Dios. Así que la ofrenda no es de la ley, ni el diezmo es de la ley.
Gloria al Señor. Estamos hablando entonces de el por qué nosotros entonces ofrendamos. ¿Cuál es el simbolismo? ¿Cuál es el significado verdadero de la ofrenda? Cuando nosotros vamos a ofrendar, nosotros estamos invocando. Nuestra ofrenda es un mensaje, es una forma de orar también, es una forma de expresar nuestra devoción a ese ser supremo. Así que cuando tú vas a ofrendar, no es simplemente depositar en el alfolí de tu congregación una cantidad X. No, en ese momento tú estás enviando un mensaje como en el capítulo 10 del libro de Hechos, el ángel le dice a Cornelio, Cornelio era un hombre piadoso que había ofrecido mucha ayuda, mucho dinero, dice la Biblia, que le había dado para ayudar a los judíos. Y estaba orando con su familia, oraba y adoraba al Señor. Y un ángel se le aparece y le dice, Cornelio, tus muchas ofrendas han subido para memoria delante de Dios. O sea que cuando él estaba dando esa ofrenda, estaba enviando un mensaje. Así que estaba invocando también al Señor. Tu ofrenda es una invocación a ese Dios en el que tú crees. Una cosa es darle al pobre, una cosa es darle a un necesitado. Una cosa es cuando tú le das a tu padre, a tu madre o le das a cualquier persona de tus recursos. En ese momento tú estás haciendo el bien. Y otra cosa es cuando tú vas a llevarle una ofrenda directamente a Dios. Lo que el Señor dice es, cuando tú vas a dar una ofrenda, debes llevarla al lugar que Él ha elegido para poner allí su nombre y ponerla en manos de aquellos sacerdotes que Él haya elegido para administrar sus bienes. Gloria a Dios. Por lo tanto, encontramos en el libro de Números un relato que nos habla de manera muy clara al respecto. Dice el libro de Números capítulo 23, verso 1. Y Balaam dijo a Balac, edifícame aquí 7 altares y prepárame aquí 7 becerros y 7 carneros. Balac hizo como Balaam le dijo, y ofrecieron Balac y Balaam un becerro y un carnero en cada altar. Y Balaam dijo a Balac, ponte junto a tu holocausto y yo iré. Quizá Jehová me vendrá al encuentro y cualquier cosa que me mostrare, te avisaré. Y se fue a un monte descubierto. Verso 4 del capítulo 23 de Número. Y dice, y vino Dios al encuentro de Balaam, y éste le dijo, 7 altares he ordenado, y en cada uno de esos altares he ofrecido un becerro y un carnero. Y Jehová puso palabra en la boca de Balaam, y le dijo, vuelve a Balaam y dile así. Y volvió Balaam a Balac, y él estaba junto a su ofrenda o su holocausto, él y todos los príncipes de Moab. Ok, ¿qué vemos entonces en este cuadro cuando Balac, el rey de Moab, se siente amenazado por los israelitas? Porque estos vienen y están muy imponentes, destruyendo, derrotando a reyes poderosos. Y Balac dice, yo no tengo fuerza ni mi ejército podría enfrentar a estos hebreos. Pero si los maldice un profeta, entonces los podré derrotar. Y manda a llamar no a un brujo, manda a llamar a un profeta de Jehová. Y este era Balaam. Balaam no era adivino en ese momento, era un profeta del Señor. Balaam no pertenecía al pueblo de Israel, ni tampoco pertenecía al tiempo de la ley. Ni Balaam tampoco, porque el pueblo de Israel apenas está saliendo de Egipto. Aún el pueblo de Israel no recibe la ley. Y Balaam le dice, la única manera que yo pueda recibir la palabra del Señor es ofreciéndole sacrificio. Así que edifica 7 altares y vamos a ofrecer sobre cada uno de esos altares un becerro y un carnero. Y así lo hicieron. Y él, después de ofrecer estas ofrendas, estos holocaustos, se fue a un monte para ver si Dios venía a recibir esa ofrenda. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. Cuando tú llevas tu ofrenda, tú debes tener la convicción de que Dios vendrá a ver esa ofrenda, la calidad de tu ofrenda que tú le estás ofreciendo. Porque Dios no acepta todo tipo de ofrenda. No importa la cantidad, sino la calidad. Para Dios, como la viuda,
Dice que dio dos blanquitas, a diferencia de los ricos que daban mucha cantidad. Pero la diferencia estaba en que la viuda dio todo cuanto tenía y lo dio de todo corazón. Gloria a Dios. Entonces, cuando Balak y Balaam ofrecen estos sacrificios, ellos esperan que el Señor venga a dar la palabra. Y Balaam se fue, el profeta, a esperar a Dios. Y Dios le vino al encuentro y le dice, yo he hecho unos altares, he ofrecido unos sacrificios para ti y espero que te agraden. Y Dios puso las palabras suyas en la boca de Balaam y le dijo, vuélvete y dile al rey Balac lo siguiente. Esto es evidencia de cómo nuestra ofrenda habla por nosotros delante del Señor. Así que cuando tú ofrendas, reitero, le estás enviando un mensaje al Señor por aquello que tú deseas. Dice la Biblia que cuando tú ofrendas debes allí declarar y desear todo aquello que tú anhelas que Dios haga por ti. Gloria al Señor. Entonces, aquí encontramos un relato en el Nuevo Testamento cuando el Señor estuvo ministrando en la tierra, que Él sanaba, liberaba, ayudaba a mucha gente. Pero no todos eran agradecidos. No todos respondían de la misma manera. Pero en el libro de Lucas, en el capítulo 8, verso 1 al 3, dice que Jesús andaba por muchos pueblos y ciudades anunciando el mensaje del Evangelio del reino de Dios. Y con él andaban también sus 12 discípulos y muchas mujeres. Estas mujeres ayudaban, dice, con dinero a Jesús y a sus discípulos. A algunas de ellas Jesús las había sanado de diferentes enfermedades y de los espíritus malos. Entre esas mujeres estaba María, a la que llamaban Magdalena, que antes había sido liberada y le habían sacado 7 espíritus inmundos, 7 demonios, entre otras. Y estas mujeres dice que ayudaban no solamente en el trabajo del ministerio, sino con el dinero que ellas tenían para fortalecer y respaldar el ministerio del Señor y de los discípulos. Ahora, aquí encontramos entonces esa inquietud que algunos tienen, por qué algunos líderes religiosos piden dinero o aceptan que mujeres y hombres les lleven dinero para ellos sostener su ministerio. Pero aquí vemos que el Señor está recibiendo dinero de estas mujeres y Él no les dice, oiga, no, no es necesario. Yo recibo dinero directamente de mi Padre me envía del cielo. No. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, ajá, gloria a Dios, esto es en el libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 6, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Y ese mismo texto, en la versión Dios habla hoy, dice, el que recibe instrucción en el mensaje del Evangelio debe compartir con su maestro toda clase de bienes. Así que no es anormal. Y Pablo concluye diciendo en el libro de Primera de Corintios capítulo 9, versículo 11, dice, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segaremos de vosotros lo material? Lo material no es más importante que lo espiritual. Cuando alguien te ministra y te enseña la palabra, cuando alguien ora y eres libre o eres sano, cuando alguien te aconseja y te ayuda a resolver un problema, eso no puede ser menos importante que una ofrenda o un diezmo que esta persona lleve y aporte en un alfolí. Gloria a Dios, porque aquí lo que estemos tratando de mirar es si es bíblico o no es bíblico. No es si yo siento o si no siento, si a mí me gusta o no me gusta. Es si realmente la Biblia lo enseña, la Biblia lo instruye, porque reitero, esto es para el que cree. Esto no es para el que no cree. Esto no es para aquel que sencillamente considera que es su propia fuerza, su propio intelecto, el que le da los recursos que él tiene. Bendito sea nuestro Dios. Al llegar a esta estancia de este tema, entonces podemos preguntar, ¿el diezmo muere con la ley? ¿La ofrenda muere con la ley? ¿O la ofrenda y el diezmo trascienden para este tiempo? Cada uno
conforme a su fe, conforme a lo que cree, conforme al grupo donde está. Porque si estás en un grupo donde enseñan que no, pues no lo hagas. Pero si estás en un grupo, en una congregación, en una doctrina que enseñan que sí, entonces hazlo. Porque tú no puedes estar en un grupo y recibir la instrucción de otro grupo. Tú debes creer en la fe, en la doctrina, en la iglesia, en el líder que te está instruyendo. Gloria al Señor, porque de allí vendrá tu edificación, de allí vendrá tu crecimiento espiritual. Dios es un Dios dueño del oro y de la plata. El mundo, la tierra y su plenitud le pertenecen a Él. Y nosotros le tributamos a Él por lo que Él es, por lo que Él nos ha dado. Él nos ha preservado la vida. Así como hizo Noé cuando fue librado del diluvio, del juicio universal, así ofreció a Él una ofrenda. Nosotros hemos entrado a este nuevo tiempo, en este nuevo periodo, en este nuevo año. Has entrado a un nuevo trabajo, has empezado un nuevo negocio, has iniciado una nueva empresa, pues allí en gratitud, porque tus finanzas están en las manos de Dios, entonces de gratitud tú le ofreces a Él para bendecirle, para honrarle, porque Él es el Rey de tu vida y el Señor de señores. Gloria a Dios. Que Dios te bendiga, que Dios haga próspero tu camino, que Dios haga próspero tu negocio, que Dios bendiga la obra de tus manos y todo lo que tú hagas prospere en el nombre del Señor. Bendito sea el Señor.